nos encontramos, y empezamos ya un poco con la exposición del cuaderno, y ahora volveremos a la película enseguida, nos encontramos con uno de los cuadernos. Hombre, yo creo que es uno de los cuadernos así que yo os puedo decir que creo que han salido mejor. Siempre en estas cosas hay 28 cuadernos, 27 unidades catequéticas, y quitamos el de las oraciones, y unos han salido un poquito mejor, otros un poquito menos, un poquito peor, bueno, como todo, ¿no? Todos tienen cosas muy interesantes, todos yo creo que son más que suficientes para la idea del proyecto, pero los hay que han salido más redondos, más completos, y yo creo que este es de los que ha salido más completo, sobre todo en una cosa, no solo en lo que ofrece cada una de las partes y cada una de las secciones dentro de cada una de las partes, sino porque este es uno de los cuadernos donde la hilación de todo el cuaderno yo creo que ha quedado mejor. Entonces, y es un cuaderno muy provechoso. Y luego es un cuaderno muy importante porque es el mandamiento nuevo, ¿no? Entonces es una catequesis muy bonita, es una de esas catequesis que resultan más fáciles por una razón muy sencilla, ¿no? Porque tocan más directamente la sensibilidad profunda humana, ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto con el deseo de amar y de ser amados, pues toca de un modo más claro tanto al catequista a la hora de dar la catequesis. Se encuentra mucho más, es de las catequesis donde es más fácil que se sienta mucho más capacitado y motivado, como por parte de los chavales, que es mucho más fácil que a lo mejor en otros cuadernos, en este es más fácil que enseguida conecten, que conecten sensiblemente, que conecten vivencialmente con él, ¿no? Bien, entonces vamos a ir por partes. La portada, siempre una pequeñita referencia a la portada. Sabéis, el criterio general pues es el de que en la portada sea un espejo de ellos mismos en relación con el tema. Aquí es un espejo de ellos mismos de un modo relativo, en primer lugar porque aunque entre los chavales que haya en grupos de catequesis en Madrid o en cualquier diócesis española, pues no es difícil que haya africanos o que haya de origen africano o de color negro. Sí que es más difícil la referencia a una foto que evidentemente se ve que está tomada en un país africano, ¿no? Pero esta va a ser una clave también de todo el cuaderno. Aquí hay un guiño indirecto a África en este cuaderno. Hemos querido aprovechar el continente más empobrecido, con la catequesis del amor al prójimo, y por tanto donde está incluido en el mandamiento nuevo del amor la predilección especial por los más pobres, y por tanto la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Con lo cual aquí hay una vinculación, y esto se va a notar en todo el cuaderno, porque esta es una foto, en concreto esta de aquí, es una foto de librería, es decir, de las que la editorial tiene derechos para poderlas usar, siendo primeros planos, pero vais a encontrar aquí muchas fotos que son fotos mías de Angola, de cuando yo estuve en Angola. Entonces, bueno, pues de ese modo hay también como un guiño a África en todo el cuaderno, ¿no? Evidentemente no son niños de aquí, son niños africanos, no sé de qué país, y evidentemente no son adolescentes, sino más bien preadolescentes, pero da igual. Era una foto que vimos que tenía mucha capacidad, porque los niños están mirando y nos servía, ¿no? la foto para lo que pretendíamos, ¿no? Que es para que comunique también el título del cuaderno, que es Nadie tiene amor más grande. Nadie tiene amor más grande, porque forma parte del texto central, como sabéis siempre, al abrir el cuaderno, por donde se abre naturalmente porque está la grapa, que son en las páginas centrales, está el centro no solamente físico, sino el centro vivencial, el centro catequético de la unidad catequética de cada cuaderno, ¿no? Que es el texto del mandamiento nuevo, donde aparece también lo de el amor. Nadie tiene amor más grande. Entonces, vista la portada, nos vamos enseguida a donde estábamos en un principio, que es a pregúntatelo todo. ¿Qué pregunta hemos elegido aquí? Es una pregunta que además
como antes os decía, de esta ilación, como veréis, va a recorrer todo el cuaderno esta pregunta, ¿no? Desde el inicio, ¿no? ¿Quién pasa a mi lado? Fijaros, la relación con la película que acabamos de ver está fundamentalmente en todo el contexto de la película, pero justo la escena en la que decide el misionero, a diferencia del ayudante joven, ¿no? que se va con Naciones Unidas lo que hace es que saca de la misión a los europeos, porque es el mandato que tiene, no a los africanos. Entonces, del peligro de la guerra civil, lo que hace es que saca a los europeos. Por tanto, este joven, no recuerdo bien en el contexto de la película si era seminarista, si era solamente un colaborador, un cooperante, pero él está en la misión, ¿no? un misionero laico temporal, ¿no? Él está en la misión y claro, pues él le dicen que se suba al camión porque es europeo, y él pues salva la vida, como aparece luego al final en el diálogo con la africana, que es la que lleva a los niños y es la que los va sacando del camión en la última escena que hemos visto, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, se podía haber ido el misionero también en ese camión, ¿no? Pero aquí, como siempre, se repite eso que dio título a un libro que salió hace 2 años sobre los misioneros, de cuando todos se van. El título decía del libro, ellos se quedan, ¿no? Con testimonios de misioneros en situaciones bélicas, ¿no? Que es un libro muy bonito, de Ediciones en Cuenta, salió, yo estuve en la presentación del libro hace 3 años o 4 años, no recuerdo. Bien, pues cuando todos se van, ellos se quedan, ¿no? Los misioneros, ¿no? En situaciones límite, ¿no? Hombre, todos no se van, no solamente no se van los misioneros, hay muchos cooperantes que también se quedan, ¿no? Pero fundamentalmente se quedan los misioneros, ¿no? Entonces, y fijaros que en esa escena hay una frase que es muy interesante para tener en cuenta en el diálogo con los chavales de la película, ¿no? Que es cuando él dice, el misionero le contesta, no, Dios está aquí. Y dice algo así, lo acabamos de oír, ¿no? Nunca lo he visto tan claro, ¿no? Y en este momento lo tengo que buscar. En la película se aparece que es un hombre que ante misionero de cuerpo entero, ¿no? Pero también muy maltratado por las circunstancias, las dificultades, el dolor de una misión como en la que está, y por tanto donde muchas veces le entra un poco, pues como no la duda, pero sí la rabia, ¿no? De verse un poco abandonado, ¿no? Verse un poco también como Jesús abandonado en la cruz, pues verse también un poco abandonado, ¿no? Entonces, justo en ese contexto que aparece a lo largo de la película, cuando, sobre todo en diálogos que él tiene con este chico joven, en este momento es como la respuesta que él da, ¿no? Como es un momento de luz para él, ¿no? Ahora, como si hubiera encontrado la paz y hubiera encontrado el sentido de todo, precisamente en esa situación límite y tomando la decisión de quedarse, ¿no? Bien, entonces ahí tenéis la película. Evidentemente la película responde a la pregunta, ¿quién pasa a mi lado? ¿No? Evidentemente la película, la pregunta ¿quién pasa a mi lado? En un primer momento, como pregunta, al oírla los chavales, pueden pensar en cualquiera que pase a su lado. La idea es que vayan descubriendo, y enseguida ahora con el cuento lo encuentran, que la idea es el paso de Dios por nuestra vida, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿quién pasa a mi lado? También en esta inquietud, como el tema anterior, de la búsqueda de Dios y no dar por hecho una fe clarísima en la presencia de Dios, ¿no? Sino en la propuesta de que al Dios en el que tú crees o tienes dudas o buscas, o ese Dios, cuidado porque pasa a tu lado, aunque no te des cuenta. Y basta con que estés atento y podrás encontrarlo. Esa es un poco la idea principal de toda esta primera parte, ¿no? Después pasamos, entonces aquí os pongo esto en la hojita, ¿no? En una de las escenas más decisivas de la historia real, el mismo Wieko Kurik dice haber encontrado a Dios justo cuando decide quedarse para dar la vida por los demás. Vamos al cuento. El cuento es un cuento muy conocido, ¿eh? El cuento es un cuento que seguramente pues, vosotros catequistas pues, en más de una ocasión pues, lo habéis podido tratar, tanto con niños como adolescentes. Los cuentos sencillos y profundos tienen la virtualidad de que no tienen edades.
Vale para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, valen para todos. Para que valga para niños o para adolescentes y no solamente para jóvenes y adultos, basta con que sea sencillo la narración, ¿no? Pero los cuentos son mucho más intergeneracionales, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y el cuento es el de la visita de Dios, que todos conocéis seguramente, ¿no? Hay muchas versiones. En este caso es el de aquí aparece este personaje, Adalberto, el cual espera la visita de Dios, ¿no? Porque le ha pedido que aparezca en su casa, que lo quiere recibir en su casa, y entonces está convencido, porque Dios le ha prometido que va a ir un día determinado, está convencido de que va a ir y termina el día diciendo, pues Dios me ha fallado porque no ha venido, ¿no? Y se ha pasado todo el día quitándose de encima gente que llegaba porque le estorbaba para tener preparada la casa para la visita de Dios, ¿no? Y entonces al final es Dios el que dice, pero sí he venido un montón de veces durante todo el día, ¿no? Entonces, bueno, pues está paso de Dios por nuestra vida en el otro. Esta es la clave de la respuesta a la pregunta, pregúntatelo todo, ¿no? Fijaros que aquí es muy importante, es fundamental la expresión que aparece en el contexto del cuento de no nos enteramos, ¿no? Es decir, este mensaje de que cuando Dios pasa a nuestro lado no nos enteramos. En la guía del catequista, en la explicación de esta primera parte, utilizo esa expresión de el paso de Dios por la vida en cunclillas, ¿no? Que parece que no hace ruido, porque el paso de Dios a través del otro, sobre todo del otro, utilizando la terminología del Papa Francisco, del otro periférico, no del otro no de los otros cuya llegada es anunciada con platillos y trompas, sino normalmente el periférico, el empobrecido, pues entonces pasa sin apenas llamar la atención o sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, fundamental no nos enteramos, ¿no? Muy sugerente el diálogo. Cuando me refiero al diálogo me refiero al cuadrito, además del cuento, como sabéis siempre en la página, aquí tenéis pues como este dibujo que ha querido hacer pues el hombre que aparece ahí con un papelito en la mano, y porque aparece también el papel en la historia, ahora no lo recuerdo, luego eso lo podéis ver vosotros, ¿no? Y aparece como las personas que van pasando, y luego está el recuadro. En el recuadro me parece que es de los recuadros que utilizamos en muchas de las páginas, en todos los cuadernos. Tal vez sea de los recuadros, es verdad que por un lado un poco complejo, pero por otro lado bien entendido, si lo captan y si les ayudáis a que lo entiendan, que tiene unas posibilidades enormes desde el punto de vista de profundización catequética, enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta muy sugerente. Son 5 combinaciones. Estas 5 combinaciones, ahora las vemos, muestran la riqueza guión complejidad, es decir, una riqueza que, ¿por qué riqueza es compleja? No es compleja porque pueda resultar confusa, sino que es necesariamente compleja porque es muy rica esta combinación. ¿Cuál es la combinación? La combinación son las distintas posibilidades que aparecen todas, empezando, bueno, por lo menos las primeras, con la expresión algunos, ¿no? Entonces, aparece aquí, como veis, dice, algunos no reconocen en el pobre a Dios porque no saben de Dios. Otros, porque no saben que Él se ha hecho pobre por nosotros. Algunos lo acogen sin saber que es Dios e incluso sin saber de Dios. Otros lo rechazan también sin saber que es Dios, aun cuando creen saber algo sobre Dios. Y otros los acogen sabiendo que en ellos se esconde Dios. Son 5 posibilidades distintas en torno a este tema de la visita de Dios, y por tanto que se puede contextualizar a partir del cuento, ¿eh? Las combinaciones a que hacen referencia, a 2 movimientos: acoger o no acoger,
tener conciencia de Dios y fe en Dios o no tenerlo. Entonces, en estos dos elementos, las combinaciones nos dan estas posibilidades, ¿no? Pero son posibilidades todas reales. ¿Cuál es la riqueza aquí? La riqueza aquí es que Dios hace el encontradizo con nosotros independientemente de que tengamos o no tengamos fe, o de que sea mayor o sea menor nuestra fe. Entonces, la complejidad ayuda a que el chaval entienda que el conocimiento de Dios y el encuentro con Dios no es algo tan sencillo que se baraja solamente en dos posibilidades. Lo busco, lo encuentro, no lo busco, no lo encuentro. No, es más complejo que eso. Es más complejo. Entonces ellos pueden descubrir una variedad donde ellos se pueden ir identificando más con una posibilidad o con otro, con una combinación o con otra, ¿no? Algunos reconocen en el pobre a Dios. No lo reconocen porque no saben de Dios, es decir, pueden tener una idea de Dios, pero no han descubierto la verdad de Dios revelada por Jesucristo, que nos muestra esta identificación total con el sufrimiento del hombre y sobre todo pues con el hombre sufriente y por lo tanto también con el más necesitado, ¿no? Entonces, si yo tengo otra idea de Dios, pues entonces ¿cómo voy a reconocer en el pobre a Dios si yo no sé lo que sé de Dios? Es muy falso. Tengo una idea de Dios muy distinta al verdadero Dios, ¿no? Otros porque no saben que Él se ha hecho pobre por nosotros, ¿no? El misterio de la encarnación. Si yo tengo una idea de Dios y aunque me hayan contado que Dios se ha hecho hombre, yo todavía no he tenido una experiencia de admiración, una experiencia de asombro ante el misterio de la encarnación y ante la novedad y la radicalidad del amor de Dios por el misterio de la encarnación, esto de que Dios se ha hecho pobre, pues entonces difícilmente pueda entender toda esta presencia de Dios en el otro, ¿no? Algunos lo acogen sin saber que es Dios e incluso sin saber de Dios, ¿no? Aquí en realidad es una doble posibilidad, ¿no? Unos lo acogen, creen en Dios y acogen al pobre por altruismo, pero no han llegado a descubrir que acogiendo al pobre están acogiendo a Dios, ¿no? Y otros no saben de Dios, no tienen noticia de Dios, no creen en Dios y sin embargo tienen sensibilidad y acogen al pobre y están acogiendo a Dios sin saberlo, ¿no? Entonces son todas esas posibilidades, ¿no? Otros lo rechazan también sin saber que es Dios, aun cuando creen saber algo sobre Dios. Igual como los hay en la primera posibilidad es la de no reconocerlo, aquí es un paso mayor. No solamente no reconocerlo, sino rechazarlo. Creen en Dios, rechazan al pobre y no se dan cuenta de que eso es una contradicción, ¿no? Y otros los acogen sabiendo que en ellos se esconde Dios, que es la última posibilidad y es a la que nosotros les queremos invitar como propuesta de fe, ¿no? Que ellos aprendan a acoger a Dios en el otro sabiendo que es Dios, ¿no? ¿Entre cuáles estarías tú?, les preguntamos. Y aquí les forzamos un poquito a que piensen y a que se sitúen, ¿no? Entonces, creo que depende luego del grupo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que un grupo, digamos, medio de chavales, si entran en un clima de atención y de interés, otra cosa es que les cueste entrar, pero si entran en este clima, este diálogo puede ser muy válido. Y aquí no hay que tener prisa, porque lo que adelantemos en este diálogo lo hemos ganado para el resto de la catequesis, Va a servir muchísimo para el resto del uso del cuaderno, aunque estemos en el cuento, que nos parece lo menos sustancial de todo el cuaderno, porque es un cuento y punto, ¿no? Bien. Después nos encontramos con escuchamos, soltar las cadenas. Bueno, en escuchamos, puesto ahí el criterio general, es como siempre, yo me gusta recordarlo, alguna vez no lo haré o no lo hago, pero me gusta recordarlo siempre en esta exposición, alguna clave general para irla recordando, ¿no? Entonces, evidentemente, el criterio general es que estamos hablando de un texto bíblico más en línea de provocar inquietudes que de dar respuestas, porque todavía no hemos llegado a la catequesis
querigmática, que es la de la segunda parte y que por tanto es el anuncio del Evangelio, y por tanto ahí el texto bíblico aparece como la revelación, como el anuncio. Aquí no es que no planteemos que estamos en un texto bíblico, en la mayoría en todos los casos, en esta primera parte del Antiguo Testamento, no sea un texto revelado y por tanto no sea noticia de Dios para el hombre, pero aquí la clave es cómo la Biblia, como en todos los de esta primera parte, todos los textos de esta primera parte, la Biblia se une también a este coro de expresiones del hombre que busca, que está inquieto, entonces un poco en esa clave. Es verdad que en este caso, como en el texto de la zarza ardiendo, cuando lo vimos el otro día, en este caso el texto del profeta Isaías es muy directo, y es muy directo en clave de respuesta. Pero aquí nosotros todavía lo entendemos en este contexto, y lo entendemos más un poco pues como confirmación de lo que aparece en el cuento. El cuento no deja de ser un cuento, y aquí lo que le estamos diciendo, oye, que es que lo que hemos escuchado en el cuento y esta idea de que Dios nos visita en el otro, que aparece ya, los profetas ya lo tenían claro. Y Dios hablaba a través de los profetas, y ya aparece este mensaje en los profetas, ¿no? Porque el texto, que es precioso, este párrafo de la profecía del profeta Isaías, empieza con un mandato: parte tu pan con el hambriento, hospeda, viste, y aparece la expresión enseguida: entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Por tanto, aquí la clave es aquí estoy. Fijaros qué relación hay con la pregunta, la pregunta del ¿quién pasa a mi lado? Y es el Padre, el Eterno Padre, a través del profeta Isaías, que nos dice: cuando hagas esto, puedes estar seguro, aquí estoy. Por tanto, lo que da el texto en primer lugar es una seguridad a esta realidad, ¿no? Criterio particular, por tanto, mandato de Dios a través del profeta Isaías. La visita de Dios no es un cuento, sino una promesa. Esa es la idea. Hemos jugado aquí con una cosa un poco original, que casi siempre en estos textos bíblicos de esta parte, el título que ponemos es una expresión del mismo texto. Aquí no, aquí nos hemos inventado o hemos traído a colación un texto que viene de otra cosa, viene de un poema, ¿no? Un título que no aparece en el texto de Isaías, ¿no? Soltar las cadenas. ¿Por qué? Porque nos parecía que completaba la idea del texto, o ayudaba a profundizar en el texto este título, con lo sugerente y la fuerza que puede tener el dibujo de alguien que suelta las cadenas, ¿no? El título y el dibujo no aparecen explícitamente en el texto, lo interpretan de modo provocativo. Soltar las cadenas del necesitado significa también soltar las propias cadenas del que ayuda, del que acoge, del que reconoce la presencia de Dios en el necesitado, ¿no? Y por tanto, aquí aparece, por decirlo de algún modo, un guiño a una en la página de Pregúntatelo Todo, en la página 3, sabéis que antes de la referencia a la película hay siempre unos bocadillos para presentar las otras partes si no las 4 o 3 de las partes del cuaderno, ¿no? Y aparece, cuando va a hablar de este texto del profeta Isaías, aparece en el recuadro la pregunta: ¿quieres ser feliz? ¿No? Pues en esta misma línea va esta idea de soltar las cadenas. Es decir, cuando reconocemos a Dios en el otro, en el prójimo, y lo acogemos, no solamente le estamos ayudando a liberarse, le estamos ayudando, le estamos rompiendo a él las cadenas de su marginación, sino que estamos soltando también nuestras propias cadenas, es decir, nos estamos liberando, por tanto estamos realizando también nuestra propia vida, estamos encontrando un camino de felicidad también cuando entramos en esta dinámica evangélica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poquito la idea del título y del dibujo, por eso la hemos puesto ahí, ¿no? El diálogo.
En este diálogo también es muy interesante porque también hay una continuidad con el diálogo anterior, el del cuento, ¿no? Porque aquí seguimos jugando a las combinaciones, ¿no? Aquí repetimos otra vez el tema de los algunos, ¿no? Algunos buscan el sentido de su vida y no lo encuentran. Algunos buscan la verdad, la bondad, la belleza suprema y no la encuentran. Algunos buscan a Dios y no lo encuentran. Y no se dan cuenta de que todo lo que buscan para todos los días pasa todos los días a su lado, en el familiar más cercano, en el amigo, en el vecino, en el más necesitado. Y no se dan cuenta de que amándolos encontrarían todo aquello que buscan. Aquí la clave es sobre todo la de que buscamos sentido, acordaros de la catequesis del sentido de la vida, ¿no? Buscamos sentido de la vida, buscamos la verdad, buscamos la bondad, buscamos la belleza, buscamos el bien, buscamos las cosas que son buenas para nosotros, para el ser humano, buscamos la justicia, buscamos y en esta búsqueda, en el fondo estamos buscando a Dios implícitamente, pero luego también buscamos a Dios explícitamente y no nos damos cuenta en todas estas búsquedas que todo esto en Dios lo encontramos en el otro, ¿no? Entonces esta es un poquito la idea. Por eso termina con la pregunta: ¿y tú qué buscas? ¿Y qué encuentras a tu lado? Porque aquí es muy bueno que ya con esta visión del texto de Isaías ellos puedan aterrizar a esos próximos que tienen y que pueden tener necesidad. También porque es muy importante en este cuaderno, en esta catequesis, romper el esquema que a lo mejor como desde la catequesis de niños pues ha quedado un poco simplificada, ¿no? El esquema de que el pobre es solamente pues el que está sin techo, o el pobre es solamente el que pasa hambre. Entonces aquí la visión más amplia que nos hace ver que el pobre es pues a lo mejor tu abuelo y tu abuela si están solos, o el pobre es una persona que sufre en un hospital, ¿no? Es decir, que no solo, que una visión más completa de lo que significa el necesitado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí nos encontramos con esa idea, ¿no? Seguimos en el diálogo jugando con las combinaciones, algunos para cuestionar: ¿y tú qué buscas y qué encuentras a tu lado? Pasamos a Soñamos. En Soñamos nos encontramos con un poema, es un poema de un poeta reconocido, Leónidas Proaño, sobre todo de poesía religiosa preciosa, ¿no? Y este es un poema muy interesante, muy original. Atentos los oídos. ¿Por qué? Porque es un poema en el que se une la provocación literaria, es decir, la propia provocación que siempre hace un buen poema desde el punto de vista de la belleza literaria, que a través de la belleza literaria siempre está ofreciendo algo valioso, algo atrayente, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con la provocación literaria, hay una provocación cognitiva, es decir, una provocación para el conocimiento. Está abriendo la mente a una realidad nueva. ¿Por qué? Porque está mostrando, en el fondo, es un poema que juega con un estilo literario que es todo lo contrario al estilo poético, que es el estilo de las definiciones de un diccionario. Porque si vosotros vais al diccionario de la Real Academia a buscar cualquier palabra, como la palabra solidaridad, pues lo que vais a encontrar son distintas acepciones, ¿no?, de una palabra en el diccionario. Fijaros que el poema está utilizando este esquema. Son como cada estrofa es como una acepción del concepto solidaridad, como si fuese una definición, distintas definiciones complementarias del concepto de solidaridad, pero contadas poéticamente. Mantener siempre atentos los oídos al grito del dolor de los demás y escuchar su llamada de socorro es solidaridad, ¿no? Y así vamos bien. Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá, hacer propia la angustia de los pobres, es solidaridad. Son definiciones de la palabra solidaridad. Son distintos aspectos que definen y que se complementan unos a otros para entender lo que es la solidaridad. Con lo cual, el valor catequético de este poema no es fácil encontrar en otras propuestas poéticas. Es inmenso, porque es una catequesis
que va al corazón y que va a la mente directamente a los dos y por igual. Va a la mente porque está enseñando, va al corazón porque al hacerlo de un modo poético está siendo muy sugerente y está siendo también pues provocativo, ¿no? A la voluntad, ¿no? Entonces creo que es un poema en ese sentido muy rico, ¿no? La foto da actualidad. La foto da actualidad a este proceso de lo que es la solidaridad. ¿Sí? Queríamos buscar una foto de todas estas realidades que pueden expresar lo que es la solidaridad, de todas las fotos de la solidaridad, pues queríamos expresar una foto que ellos la pueden estar viendo en los telediarios, que es pues desde una barca como le están rescatando a un grupo de migrantes que los han sacado de una patera, ¿no? Bien, nos vamos entonces para terminar esta primera parte, con esta gran provocación de la primera parte, desde la pregunta ¿quién pasa a mi lado? Para descubrir a la presencia de Dios en el que más necesitado, con mi diario y todo esto que tiene que ver conmigo, ¿no? No, como siempre, no pretendemos tanto una síntesis. No se trata, este no es la clase, ni siquiera la clase de religión, pero no es la clase de ciencias sociales, donde después de haber visto los 4 puntos de un tema, ahora se les pide una síntesis. No, no es esto. Aquí lo que se les pide es que tiene que ver conmigo, es que ellos puedan expresar qué es lo que les ha impactado o con qué se quedan, qué es lo que les... y que ellos puedan expresar el fruto en ellos de esta primera parte de la catequesis o de esta precatequesis, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Y por eso os pongo, ojalá aparezca, pero no hay que provocarlo, no hay que pretenderlo y sobre todo no hay que decírselo, porque entonces no les dejamos que sean ellos mismos, ¿no? Entonces ojalá aparezca el paso de la llamada del otro con minúscula a la llamada del otro con mayúscula, que aparezca como esta llamada, este concepto de llamada, ¿no? Dios me llama, el otro me llama, pero detrás de la llamada del otro está la llamada de Dios, ¿no? Esta es un poco que ojalá esa idea haya podido ser suscitada, porque es la idea principal de la primera parte, ¿no? La foto, metodológicamente, es interesante, esto alguna vez nos lo hemos hablado en estas páginas de mi diario. Es importante salvar la privacidad. ¿A qué me refiero a esto? A que esto no estas preguntas son muy personales, es para que ellos respondan aquí escribiendo, y por tanto no hay que plantearla con automáticamente la dinámica de grupo de luego compartirlo. Lo que sí que se puede hacer es luego preguntar si alguno quiere compartir con los demás lo que ha escrito, y entonces ya se lo dejamos en algo voluntario. Y basta con que 1 o 2 digan algo si tenemos tiempo en la sesión y punto. No hace falta que hablen todos, pero sobre todo porque incluso ayudarles a que tengan esta libertad de escribir lo que piensan sabiendo que no tienen por qué leerlo. Porque esto es para ellos. En todo caso, luego se les puede siempre proponer que esto que escriben aquí, o al menos una clave de esto, si luego se lo quieren mandar al catequista, si se usa la intranet, con la intranet, pero solamente al catequista, no abierto a todo el grupo. Entonces eso también se puede hacer, ¿no? Bien, pasamos a la segunda parte. La segunda parte, como bien sabéis, siempre es la catequesis carismática, está centrada en el Evangelio, es la parte en la que por lo menos a partir de escuchamos de lo que es la lección divina, conviene hacerla en el oratorio o en la capilla, pero que las 2 primeras partes introductorias también se pueden hacer en ese contexto del oratorio y de la capilla, ¿no? No en todos los cuadernos que estamos explicando en los martes nos detenemos en la página 9 de Ven y Escucha, porque la página 9 Ven y Escucha, que abre esta segunda parte, es una introducción a cada una de
de las secciones, ¿no? Pero en estos bocadillos, que yo sí que os recomiendo que al menos vosotros los leáis en la preparación de la catequesis, a veces ofrecemos claves que son complementarias. Es decir, a veces, no en todos los recuadros, pero a veces en esta página, pues de algún modo es como un sustituto de esto, ¿no? Un complemento de esto, ¿eh? Es como un mini tutorial de cada sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso hay 3 claves nuevas que no aparecen luego en el desarrollo de los contenidos de las páginas de la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, una clave, y por tanto no son solamente presentaciones, ¿no? Pues vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, eso son meras introducciones. No, a veces introducimos o metemos aquí alguna clave que al menos para el catequista es importante, por si luego él quiere utilizarla en la catequesis, ¿no? Entonces, ¿qué claves? Una, para un cristiano no hay propósito mayor en la vida, ¿no? Esta es una idea que aparece en el segundo, ¿no? Es decir, que el mandamiento nuevo del amor, nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pues para un cristiano es el mayor propósito. Bueno, esto es una idea muy sencilla, pero no aparece luego, entonces está aquí, ¿no? Otra clave nueva, la pregunta provocativa. ¿Alguna vez te ha besado Dios? Que lo he puesto ahí he puesto luego lo veremos en un testimonio, aparece esta pregunta. En el relato del testimonio aparece esta pregunta. ¿Alguna vez te ha besado Dios? Bueno, pues cuando vayamos a esa parte, esa frase que aparece ahí es una frase clave, ¿no? Entonces aquí aparece la frase, pero aquí se llama la atención sobre esta pregunta porque puede ser también una pregunta interesante en el diálogo con los chavales, por lo menos provocativa, ¿no? Porque ¿cómo que Dios me ha besado, ¿no? Me ha besado pues mis padres, me ha besado mi hermano, pero ¿cómo que Dios me besa? Pues sí, pues Dios también besa, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Y otra clave, fijaros, en este cuaderno teníamos una duda, y es, por un lado, estaba claro que el texto, tenía que ser el del mandamiento nuevo, pero como bien sabéis, con los textos bíblicos, siempre desde el punto de vista catequético, siempre son mucho más pedagógicos los textos bíblicos que narran algo, ya sea una parábola o ya sea una narración del mismo evangelio, es decir, por ejemplo, un encuentro de Jesús con alguien, una situación en la que él está, son narraciones. Pero claro, cuando Jesús habla, por ejemplo, todo el sermón de la montaña, Mateo 5, ¿no? De que empieza con las bienaventuranzas, todo, claro, esa es, por eso se llama el sermón de la montaña, ese es el sermón de Jesús, es la predicación de Jesús. Entonces, aunque en el sermón de la montaña hay imágenes, porque Jesús es el que sabe predicar, no como predicamos los curas que no saben predicar, Jesús sabe predicar, y Jesús ya se adelanta a lo que luego nos dice a los sacerdotes el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando en su capítulo sobre la homilía, que dice que hay que usar siempre una idea, un sentimiento y una imagen, ¿no? Pues Jesús ya lo hace esto en el sermón de la montaña, ¿no? Pero aún así no deja de ser un sermón. Es decir, una enseñanza de Jesús. Claro, las enseñanzas de Jesús son fundamentales en el Evangelio porque es revelación pura y dura. Jesús nos está hablando de la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre de un modo claro, nítido, ¿no? Y por tanto son importantísimos en el querigma, en el anuncio del querigma, en la catequesis. Pero por otro lado, son expresiones que desde el punto de vista pedagógico requieren un esfuerzo de abstracción mayor que cuando al chaval se le está contando un relato. Por ejemplo, en la catequesis de niños pequeños, siempre que podamos evitar los discursos, es mejor. Porque el niño necesita imaginar lo que le estás contando, necesita verlo, ¿no? Porque si no, le es más difícil entenderlo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, el Evangelio nos permite ver mucho. Pero claro, ver a Jesús diciendo el mandamiento nuevo, pues es verle a él hablando, pero poco más.
mientras que verle haciendo otras cosas ya es distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente en la catequesis ya de adolescentes no tenemos que tener miedo a introducir textos bíblicos, aunque no sean narraciones, aunque no estén, no podamos imaginar una escena con una riqueza de movimiento en la escena. Sin embargo, ¿no? Ya tienen una capacidad mayor como adolescentes de abstracción y de entrar, ¿no? Pero eso no quita que podamos apoyarnos en otros textos también o en otras sugerencias que les pueda resultar más sugerentes, ¿no? A lo que iba. Cuando pensamos en este texto teníamos otro texto alternativo para esta misma idea, que es la parábola del buen samaritano. Y no queríamos perder la parábola del buen samaritano, que o entraba en este cuaderno o ya en otro cuaderno era más difícil de que entrara. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues meterla también de soslayo. ¿Cómo la hemos metido de soslayo? Pues con 3 guiños distintos. Uno de los guiños aparece en uno de estos bocadillos, en el cuarto, que es el inicio, pero incluso con el texto mismo, ¿no? El inicio del texto de la parábola del buen samaritano aparece, como veis en la página 9, en el recuadro de más abajo. ¿Qué texto aparece aquí? Pues justo la primera parte de la parábola. ¿Por qué? Porque luego en la página de meditamos, de esta parte, vamos a poner el resto del texto. Con lo cual la meditación en esta parte es un texto del Evangelio también como meditación, pero lo utilizamos como texto que nos ayuda a entender y a meditar el mandamiento nuevo, el texto del mandamiento nuevo. ¿Me explico? Bien. De todas maneras ahora lo vamos a ver. Nos vamos directamente entonces a miramos y admiramos. Aquí ha habido un fallo en la edición, me imagino que todos lo tenéis igual, os daréis cuenta de que falta una palabra aquí. Aquí falta admiramos, ahí se nos ha pasado. Mira, que hicimos revisiones y a veces en las revisiones esto pues ocurre, ¿no? Lo podéis poner o lo tenéis en el índice, pero lo podéis poner evidentemente. Aquí es admiramos, pero bueno, como todos los cuadernos, estas 2 páginas son miramos y admiramos, pues no tiene mayor dificultad. Pero estos fallos que aparece siempre por mucho que revises cuando hagamos la segunda edición ya lo corregiremos, ¿no? Entonces miramos y admiramos. Como siempre sabéis, miramos es en clave testimonial, pero fijo en una foto, o sea, en unos cuadernos más y en otros menos, pero siempre en referencia a la imagen, ¿no? Dándole por eso lo de miramos, lo de mirar, ¿no? La importancia de la imagen, y siempre es clave testimonial, pero digamos más genérica, más eclesial, más comunitaria, mientras que en admiramos está más personalizada, en alguien que admiramos, en alguien que nos da testimonio, en alguien que nos da un ejemplo, en alguien que... Entonces, y ambos miramos y admiramos están mirando, valgo la redundancia, a el texto del Evangelio, que ya sabemos que es el del mandamiento nuevo, amaros los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el testimonio que ofrecemos en Miramos? El título que le damos es el mayor escándalo para los cristianos, y entonces aquí hemos querido, lo primero es hacer con la foto, y la referencia primera que aparece es un guiño en general, porque si no, no lo íbamos a tratar en otro momento, el testimonio de lo que llamamos en la Iglesia los protomártires, los primeros mártires cristianos, y en concreto los protomártires romanos. Entonces hacemos un guiño a los protomártires romanos. Cuando hablamos de los protomártires romanos, enseguida en una peregrinación a Roma, porque a Roma se va, el cristiano a Roma no va de turista, va de peregrino, aunque Roma tenga un atractivo turístico por muchas cosas, pero va de peregrino, ¿no? Porque va a la tumba de Pedro y Pablo, ¿no? Pero va también a los protomártires con Pedro y Pablo, al resto de los protomártires romanos, ¿no? De los primeros mártires cristianos en la capital del Imperio Romano en el siglo I. Hay muchas referencias de los protomártires a Roma en una peregrinación a Roma. De esas referencias, la única que está, digamos, considerada dentro de los viajes más o menos turísticos son las catacumbas.
Pero faltan dos referencias importantísimas, por supuesto, aparte de la Basílica de San Pedro y San Pablo, ¿no? Que es donde está Pedro y Pablo, ¿no? Enterrados. Pero falta la referencia, bueno, en el caso de Pablo, donde fue martirizado, ¿no? En la Basílica de San Pablo Extramuros. Pero falta muchas referencias, pero faltan dos que son muy valiosas y que hay muchos católicos que van a Roma de peregrinación. Y yo cuando vuelvo, ¿has estado en Roma? Sí, fui a una... ¿Has ido a San Clemente? No, ¿qué es eso? Digo, no me digas que no has ido a San Clemente, ¿no? Además, al lado del Coliseo, ¿no? La iglesia donde se conserva las estancias, donde se tiene mayor certeza histórica de que se ha celebrado la Eucaristía en Roma en el siglo I, en San Clemente. Es un sitio que hay que ver. Pero hay otro sitio todavía menos conocido que San Clemente, porque ya te tienes que ir al Trastevere, y normalmente al Trastevere se va por la noche a la Pisa, no a otra cosa, ¿no? Y entonces en el Trastevere está Santa María en Trastevere, que es una iglesia bizantina maravillosa, y que además allí está la comunidad de San Egidio, y allí está, yo siempre aconsejo, perdonar esto porque así hacemos más distendido, que haga ahora turismo romano, ¿no? Turismo religioso, peregrinación romana, ¿no? Trastevere, yo siempre aconsejo, ya que allí cuando es un sitio que se va mucho a cenar, yo siempre aconsejo ir al restaurante que tiene San Egidio, atendido por discapacitados acogidos por San Egidio, que lo hacen fenomenal y que además no desdice nada de ningún otro de los restaurantes de la zona, y sabes que estás ayudando a una obra social, ¿no? Bien, que eso está muy cerquita de la Basílica de Santa María en Trastevere. Pero en el Trastevere hay una iglesia que casi nadie conoce y que es maravillosa. No la iglesia, porque la iglesia es una iglesia ya barroca, de esas hay miles en Roma, que es Santa Cecilia. Me merece la pena ir a Santa Cecilia. ¿Por qué? Porque si vais a Santa Cecilia, os vais allí a la izquierda, que están allí unas religiosas que lo atienden, y les pedís ver la casa de Santa Cecilia. Con una llavecita os abre, o sea que ahí no hay colas nunca, porque es una iglesia reconocida en Roma para bodas. Lo tienen todo preparado para bodas de romanos, ¿no? Pero está la casa de Santa Cecilia abajo, que es una maravilla, porque veis una casa romana del siglo I y es la casa de Santa Cecilia. Y en el templo tenéis una estatua que es maravillosa, que es la que está aquí fotografiada, mal fotografiada, porque es un gráfico, porque no me consiguieron otra cosa mejor para derechos de autor, y no la foto, que yo tengo miles, pero que... Entonces, la foto de Santa Cecilia, o sea, la imagen de Santa Cecilia es fantástica, porque parece casi como arte abstracto contemporáneo, porque prácticamente, como veis, el rostro ni se le ve, del cuerpo lo único que se ven son las manos y uno de los pies, ¿no? Todo lo demás es el hábito. Bueno, es preciosa esa imagen, ¿no? Entonces, hacemos un guiño, por tanto, a la escultura yaciente de Santa Cecilia en su Basílica Romana, y así estamos dando también un poquito de culturilla a los chavales, ¿no? Pero luego lo importante de este testimonio de los protomártires es, junto con los protomártires, ofrecer una idea que tiene mucho que ver con el mandamiento nuevo, que es que precisamente el mandamiento nuevo era uno de los 3 escándalos de los cristianos. O sea, lo que más escandalizaba a los romanos de los cristianos eran 3 cosas. Una, que estos cristianos creyesen que con el sistema del imperio, ¿no?, de la crucifixión, que había un crucificado que para ellos no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Primer escándalo, el misterio de la encarnación, ¿no? Segundo escándalo, la Eucaristía. De hecho, se les empezó a llamar a los cristianos como que comían a otros, ¿no? Porque decían que comían a Jesús, por tanto comían a un ser humano, por tanto eran medio caníbales, ¿no? ¿Por qué? Claro, por la fe en la Eucaristía, sí, claro, o sea, el segundo escándalo. Y el tercer escándalo, sí, bueno, se puede decir de un modo o de otro, pero es un hecho real, ¿no? Y el tercer escándalo, que es curioso, es
El amor, el considerarse todos, el considerar a todos los seres humanos hermanos. Esto ya, para ellos era ya el no va más, esto era absurdo, ¿no? Que estaba unido con el testimonio real de el cuidado de los leprosos, de los esclavos, la atención a los esclavos igual que a los que a los libres, etcétera, ¿no? Entonces esto para los romanos ya eran los tres grandes escándalos. Y es contarles a los chavales, con este texto está bien explicado, que esto no lo sabemos por los cristianos, esto lo sabemos porque es lo que aparece, estas ideas son las que aparecen en los primeros testimonios paganos sobre los cristianos. O sea, lo que escribieron los historiadores, los cronistas, por decirlo así, ya en el tiempo, ¿no?, de Jesús en Roma, sobre la secta de los cristianos, sobre el grupo de los cristianos, los primeros, porque para ellos era como una secta judía, una secta de los judíos, ¿no? Sabían que no eran bien vistos por los responsables, los sacerdotes del judaísmo, pero que venían de allí, ¿no? Y entonces, por eso los consideraban tales, ¿no? Entonces, justo esto es lo que nos cuentan estos primeros cronistas. Y tenemos testimonio escrito del siglo I de que esto era lo que llamaba la atención de los cristianos. Entonces me parece que esta referencia a este testimonio, digamos, de cómo eran vistos los cristianos en el siglo I, tiene mucho que ver con el mandamiento nuevo, por eso, porque una de las tres cosas que más escandalizaban era el mandamiento nuevo, ¿eh? Bien. Y por tanto aquí la pregunta, ¿y hoy crees que también sigue siendo un escándalo el Evangelio? ¿En qué sentido? Por tanto, esta página también le sirve para introducir esta idea de la visión del escándalo en sentido positivo, no en sentido negativo, ¿no?, sino en sentido positivo, ¿no?, porque la palabra escándalo es neutra, ¿no?, en el sentido de que la palabra escándalo significa que pone en contradicción nuestros principios, pero lo puede hacer en el contraste con lo malo, pero también con el contraste con algo bueno que no está contemplado en nuestros principios, y por tanto que para nosotros resulta escandaloso, ¿no? Entonces también hay un escándalo positivo, por eso siempre podemos decir que el Evangelio y Jesús provoca escándalo, ¿no?, en ese sentido positivo, ¿no? Bien, y pasamos a... yo creo que aquí ya, de lo que os tengo aquí puesto, no hay ninguna cosa más, ¿eh? La pregunta, también la pregunta tiene una clave, que es actualizar. Esto es lo que pasaba, era un escándalo entonces, pero hoy sigue siéndolo, ¿no? Entonces sirve para actualizar, ¿no? Y luego es muy importante que ellos puedan profundizar en la pregunta en qué sentido, ¿no?, que ellos puedan expresarlo, que ellos puedan imaginarlo, ¿eh? Aquí sabéis que siempre hay una clave pedagógica fundamental en la catequesis y en toda la pedagogía, ¿no?, que es lo que ellos puedan sacar de sí mismo por su propia imaginación, por su propio raciocinio, por su propio sentimiento, no contárselo antes de dar la oportunidad de que ellos sean los que lo digan, ¿no?, de que lo expresen, ¿no? Esta siempre es una clave general en la pedagogía, ¿no? Entonces, el principio socrático, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no?, ¿en qué sentido? Que ellos sean los que lo expliquen antes de explicárselo a nosotros, ¿no? Bien, y nos vamos a admiramos el beso de Cristina. Es un testimonio real de un joven catequista madrileño, incluso... se me ocurrió a mí esta tarde, hombre, yo le llamé por teléfono, tengo su teléfono, para decirle que iba a publicar este testimonio, que yo lo tenía publicado en un librito que escribí en el año 90 y tantos, y entonces le dije, oye, eso mismo que publiqué en este librito, ¿te importa que lo publique? Porque lo había escrito él en el boletín de la parroquia. ¿Te importa que lo publique, de la parroquia de San Jorge de Madrid, de la Vicaría Primera? Le dije, ¿te importa que lo publique en las catequesis? No, hombre, para mí un honor, fenomenal, estupendo. Y bueno, pero quiero decir que si alguno dice, hombre, pues cuando trate este tema sé que es un testimonio real, oye, pues no tengo ningún problema en pues llamarle, y si él puede ir y contárselo a los chavales directamente, pues mejor, ¿no? O sea, que cuando tenemos ocasión de poder testimonios de personas que nos la pueden contar, pues lo pueden contar, ¿no? Entonces es el encuentro de este joven. Él daba catequesis precisamente, además, en aquel momento él era catequista con grupos de estas edades, ¿no? Y bueno, estaba también vinculado pues a todas las acciones de la parroquia, y cuenta el encuentro con esta chica
en la calle que estaba saliendo de la droga y que estaba pues sola, ¿no? Y estaba pues con... Bueno, no vamos a leer ahora el testimonio, lo tenéis ahí, ¿no? Pero es un testimonio muy bonito y está muy bien escrito, ¿no? Y hay un momento en el que ella le da un beso y es cuando él dice eso de hoy Cristo me ha... ¿dónde lo dice? Está por ahí, no me acuerdo ahora dónde. Y luego en el último párrafo dice: hace tiempo que no encontraba a Cristo por la calle. Como veis aquí, os decía antes de que este es un cuaderno donde la hilación es completa, ¿eh? Encontrar a Cristo por la calle, enseguida nos remite al cuento, nos remite a la película, nos remite al cuento, nos remite a Isaías, nos remite a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Hay una continuidad, ¿no?, en el testimonio, ¿no? Y por tanto lo tenemos. Y por eso en el recuadro pongo Antonio, en su parroquia Potoño, que es el nombre que siempre le llamábamos ahí, es capaz de ver en la presencia del pobre la presencia de Cristo. ¿Hay algún Cristo cerca de ti? Piensa en alguien rechazado. Aquí en la clave del rechazo, porque la experiencia dolorosa de Cristina era el rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos, y cómo ella se siente renovada cuando ve que hay alguien que se interesa por ella, y que la considera y reconoce su dignidad como persona, ¿no? Entonces ahí está ese testimonio que nos prepara al Evangelio, ¿no? Clave del testimonio: hace tiempo que no me encontraba con Cristo por la calle. Unimos a la primera parte, quien pasa a mi lado, la visita de Dios, etcétera, con la propuesta carismática del Evangelio. Pasamos a escuchamos, por tanto, a la propuesta evangélica. Y en escuchamos nos encontramos con el mandamiento nuevo. Este es, como es un texto pequeño, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Como veis, hemos preferido elegir esta segunda frase para el título del cuaderno que la primera. ¿Por qué? Porque la primera es más conocida. Entonces, evidentemente, la fuerza, y por eso sí lo hemos puesto mal, el mandamiento nuevo, la fuerza está en la primera frase, porque ahí es donde, digamos, es donde teológicamente reconocemos el mandamiento nuevo, pero el mandamiento nuevo es toda la explicación también que Jesús da. Y por tanto también la expresión: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y como veis ahí, el testimonio del misionero entra perfecto, ¿no? El de dar la vida, ¿no? Vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que veáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por tanto, empieza el párrafo con este es mi mandamiento, termina el párrafo, esto os mando. Jesús es incisivo, Jesús aquí está haciendo pedagogía, está haciendo catequesis y está utilizando el recurso más antiguo de la pedagogía y de la catequesis, que es la reiteración. Está reiterando, está subrayando una frase importante porque en un mismo párrafo la repite dos veces, ¿no? Bien, entonces, cosas que también sobre esto que pueden ser interesantes. Solemne proclamación, resaltar que es nuevo, ¿no? Es decir, es muy importante que la proclamación sea solemne, porque además es un texto que ayuda mucho a ello, es un texto que permite, ¿no?, el decirlo con mucha fuerza, con mucha entonación, para que llegue, para que impacte, ¿no?, a la hora de proclamarlo, que lo puedan proclamar uno de ellos, pero que se pueda hacer de un modo solemne, por supuesto nunca desde el cuaderno, sino desde la Biblia. Bien. Es bueno en la clave de vuestra, digamos, meditación en el momento de la lección divina, de ayudarles a que, y luego si puede haber un eco por parte de ellos, pues metodológicamente, como sabéis, pues siempre es bueno, ¿no? Pero en vuestra introducción es bueno algunas claves, sugerencias, puede haber muchas otras, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, doble paso. Jesús también nos dice: ama al prójimo como a ti mismo. La expresión ama al prójimo como a ti mismo sí que tiene referencia en el Antiguo Testamento, porque está ya en el Deuteronomio, está ya está ya en la ley y los profetas. Exige un grado de amor enorme, porque amar al otro tanto como a uno mismo quiere decir que igual como
a nosotros, si estamos aquí, estamos destemplados y tenemos la chaqueta al lado y empezamos a tiritar de frío, pues casi inconscientemente, instintivamente, nos la ponemos sobre los hombros, pues lo que Jesús nos está diciendo es que con esa misma espontaneidad tendríamos que estar pendientes del que tiene frío que está a nuestro lado, ¿no? O sea, como a uno mismo no es cualquier cosa. Y sin embargo, como a uno mismo es un grado inferior respecto al mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es nuevo. Hasta Jesús nadie lo ha dicho. Y nadie lo ha dicho así. Que es como yo os he amado. ¿Y cómo ama Jesús? Dando la vida. Y lo explica dando la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde está la novedad. Entonces, yo creo que es muy importante subrayar, porque es la clave de este cuaderno, la novedad de por qué lo llamamos el mandamiento nuevo, porque realmente es nuevo, ¿no? Y hay una novedad, porque hay una propuesta que va mucho más allá, que luego lo vemos en todo el sermón de la montaña, ¿no? Habéis oído que se os dijo, mas yo os digo. Si os fijáis, el mas yo os digo en el capítulo 5 de San Mateo va siempre en la clave del mandamiento nuevo. Acompaña, pues yo os digo más, ¿no? Lo que llamamos la magnanimidad del mandamiento del amor, que aparece en todo el capítulo 5, ¿no? Habéis oído, amarás a quienes te traten igual, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Está siempre dando un paso más adelante, ¿no? En la clave del mandamiento nuevo. Bien, entonces, cuidado, pongo aquí. Se trata de un evangelio predicativo, no narrativo. Es lo que antes os explicaba. Ya os lo explicaba antes. Conviene hacer referencia a evangelios narrativos. Además de la parábola del buen samaritano, por ejemplo, el lavatorio de los pies, los milagros como signos de amor concretos a personas concretas con las que Jesús se encuentra, la disputa por el primer puesto, cuando Jesús en ese diálogo con los hijos del Zebedeo, con Santiago y Juan, dice, ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? Por tanto, el de dar la vida por los demás, el de dar la vida por amor, ¿no? Y por supuesto el contexto del don total de Jesús en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Que es la donación completa de Jesús, ¿no? Por lo tanto, como veis, el mandamiento nuevo es muy importante poderlo contextualizar en todo el Evangelio, ¿no? Todo el Evangelio está mostrándonos el mandamiento nuevo, no solamente en Juan 15, 12 y 17, ¿no? Sino en todo el Evangelio. Las 4 palabras explicativas, fijaros que es muy interesante, porque estas 4 palabras explicativas que siempre hay en esta página para entender mejor el texto y también con un lenguaje que lo entienden también los chavales y que es muy sencillo, estas 4 palabras nos previenen de 4 falsas interpretaciones del texto. Aquí hay una unidad también en las palabras, en la utilidad de la explicación de las palabras. La palabra mandamiento, la explicación que se hace en este pequeño parrafito de la palabra mandamiento, nos previene de entender el mandamiento, el mandamiento nuevo del amor, como imposición. Mandar algo es imponer. No. El mandamiento nuevo tiene tal fuerza, la propuesta de Jesús como revelación, que antes que imponer, lo que está haciendo es proponiendo algo enormemente atractivo, enormemente novedoso, enormemente cambiante, ¿no? Entonces, en Jesús, el mandamiento pasa de una concepción muy del estilo del Deuteronomio, ¿no? De ley, de la ley, de lo que era para el pueblo judío la ley, y pasa a ser, como nos explica luego San Pablo cuando nos habla de la gracia y de la ley, pasa a ser liberación antes que ser norma, ¿no? Entonces, mandamiento en esta clave, ¿no? Mandamiento, porque es mandamiento, claro que lo es, no deja de serlo, pero la fuerza del mandamiento no está en que sea mandamiento, sino en el mismo mandamiento, en el contenido del mismo mandamiento. La fuerza provocativa que el mismo mandamiento tiene. Entonces, eso ahí lo explica muy bien, lo explica mucho mejor como lo he explicado yo y de modo que se entiende. Entonces, nos sirve de esa falsa interpretación. Nos sirve también para no caer en la interpretación de que la respuesta libre no es mera adhesión, sino un sí a una llamada y a una elección. La palabra elección. La palabra elección es muy importante en este texto. Porque lo que nos está diciendo es que el mandamiento nuevo es el mandamiento a los amigos de Jesús, ¿no? El amigo de Jesús es elegido
y el elegido entra en la dinámica del mandamiento nuevo. Por tanto, es fruto de una llamada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que no se puede vivir el mandamiento nuevo si no es desde la libertad, pero no es la libertad de alguien que adhiere a una doctrina, que adhiere a una moral, sino que es la libertad de alguien que responde a una llamada porque ha sido elegido, ¿eh? O sea que hay una clave que es muy importante, ¿no? Luego, tercera interpretación, para que no caiga en una interpretación falsa, la amistad que propone no es cualquier amistad. Claro, la palabra amistad está muy degradada, y más ahora con las redes sociales, ¿no? Hacerse amigo no es darle a un clip en Facebook, ¿no? Sino que hacerse amigo es otra cosa. Entonces, aquí es muy importante entrar en la idea profunda, y por eso aparece la explicación de siervos, va en esta clave, ¿no? De amigo es aquel que ya no es siervo, pasa a ser amigo, ¿no? Entonces, la explicación aquí sirve para entender qué es lo que quiere decir Jesús cuando está hablando de que ellos son sus amigos, ¿no? Y luego se trata de una respuesta no puntual, sino que cambia la vida, con la palabra permanezca, que este fruto, el amor nuevo, está llamado a dar fruto, pero está llamado a dar un fruto no puntual, sino un fruto permanente, ¿no? Bien, son claves, ¿eh? No se trata de que todo esto tenga que salir, en este momento de la lección divina. Son distintas sugerencias para que vosotros lo tengáis presentes. Al final, la mejor preparación de este y de todos los cuadernos es vuestra oración personal con el texto del Evangelio del Centro. Es lo más importante. Y vuestra formación también bíblica mínima, pues con estos instrumentos y con otros que podáis encontrar, ¿no? Pero al final la mejor preparación es cómo vosotros sentís, vivís, entendéis profundamente, espiritualmente el texto del Evangelio, ¿no? Bueno, todo esto ayuda a esto, ¿no? Nos vamos a respondemos, como siempre, en silencio, con una música de fondo si es posible, en el oratorio, y que cada uno escriba. Evidentemente aquí hay una pregunta de las 4 que adquiere una relevancia especial en el contraste con este Evangelio, que es la 4ª pregunta, ¿no? ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida para que se parezca más al Evangelio y yo más me parezca a Él, ¿no? ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida después de haber sido proclamado el mandamiento nuevo, ¿no? Bien. Meditamos, ya lo hemos dicho, en lugar de aquí, como en otros cuadernos, es un pequeñito texto meditativo que ayude a hacer oración en la lección divina, pero un texto, digamos, anónimo, un texto que he escrito yo, o un texto a lo mejor de alguien. Aquí son 2 pequeños textos. La segunda parte de la parábola del buen samaritano, del Evangelio de San Lucas, y unas palabras de Juan Pablo II que vienen a decirnos que el buen samaritano es el modelo de la vida del cristiano y de la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, eso nos sirve de preparación. ¿Por qué? Porque aquí, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Si ya os decíamos antes que teníamos la duda de si el texto del mandamiento nuevo o el texto de la parábola del buen samaritano, aquí en oración hemos elegido una preciosísima oración que es ¿Señor, no quiero pasar de lejos?, que es una oración que hace referencia al buen samaritano. Entonces viene muy bien porque va todo en torno al buen samaritano. Y luego os hemos puesto la oración, que es una oración que identifica al samaritano con Jesús. Por tanto, al identificar al buen samaritano con Jesús, nos lleva a la oración a hablar con el buen samaritano, es hablar con Jesús. Nos hace entender el mandamiento nuevo como gracia que hay que pedir, porque es algo que lo tenemos que pedir, porque nosotros mismos no somos capaces de vivir el mandamiento nuevo, necesitamos pedir la gracia para vivirlo, y lo distingue del mero altruismo. Evidentemente, el contextualizar el mandamiento nuevo bien claramente en la oración también nos sirve a distinguirlo. El mandamiento nuevo no es el mandamiento de Jesús a que seamos sensibles ante los problemas de los demás y punto, que es el altruismo, sino que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, porque es hacer lo que Él nos pide, es hacer lo que Él hace y como Él lo hace, hasta dar la vida, ¿no? Y por lo que Él lo hace, ¿no? Por amor al Padre y al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ahí está el sentido profundo del meditamos, ¿no? Bien, nos vamos ya a la catequesis formativa y no he hecho referencia aquí a los cantos. Hemos puesto aquí en este cuaderno, como en otros,
cantos muy apropiados en algunas secciones abajo de Ain Karem, tiene unos cantos preciosos, y por ejemplo pues en este caso Samaritano, o de Brotes de Olivo, que hay algunos muy bonitos. Estos estarán en la intranet, pero si no también es fácil encontrarlos en YouTube. Bueno, en el caso de Brotes de Olivo, la página de Brotes de Olivo están todas sus canciones, todos sus discos en abierto, con lo cual eso es facilísimo. Pero en todo caso, si usáis la internet, está en la internet, ¿no? Y en el caso de Ain Karem, en la página de Ain Karem están solamente los textos, pero en YouTube están casi todas las canciones. Por tanto, poniendo el título de la canción en YouTube y Ain Karem aparece, ¿no? Bien, en la tercera parte, la catequesis formativa. Entonces, bueno, no he ido enseñando, pero todos tenéis el cuaderno delante. No he dicho, aquí hemos querido hacer una cosa que no aparece en otros cuadernos, que es introducir como imagen un dibujo. Si os fijáis, el criterio general en los cuadernos es que el dibujo es solamente en el cuento y en escuchamos, de la primera parte. Ya en la segunda y en la tercera parte nunca hay dibujos, nunca hay ilustraciones, por decirlo así. Aquí, ¿por qué hemos querido introducir la ilustración? Porque como esta es la única página de meditación donde hemos introducido directamente un texto bíblico del Buen Samaritano, pues como haciendo un guiño a los textos de la primera parte bíblicos, donde sí que hay un dibujo, pues aquí hemos querido también poner una ilustración del Buen Samaritano. Bien, abre los ojos. Bueno, respecto a la página 15, nada que decir más que la foto, porque los bocadillos, cada uno con un color distinto, los bocadillos son meramente introductorios. Los bocadillos son meramente introductorios, no hay ninguna aportación nueva, así como en Ven y Escucha sí que había una novedad, aquí son meramente introductorios. Solamente deciros que la foto pretende situar en el contexto misionero del que antes hablábamos, en el contexto africano, etc., ¿no? Aprendemos. La Iglesia ha de poner en práctica el amor. Por lo tanto, el mandamiento nuevo no es un mandamiento solo para cada cristiano o para cada persona que quiera seguir a Jesús o que quiera acercarse y responder a lo que Jesús le pide, sino que es mandamiento nuevo para la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación muy bonita tomada de Testigos del Señor, del Catecismo de Referencia de la Conferencia Episcopal Española, por eso ponemos arriba el recuadrito, como aparece también en la página siguiente, con la página, por si queréis ver el texto más completo, en la página del Catecismo Testigos del Señor, la página entonces aquí, la 264, y que aparece aquí, aparecen dos cosas, dos puntos, como veis ahí, en azul, dos puntos, ¿no? Por un lado, una referencia del diácono Lorenzo, que es muy sugerente, la historia de, no es necesario contar toda la historia del diácono Lorenzo, ¿no? La parrilla pero sí la referencia a la identidad eclesial, ¿no? Que es la expresión de San Lorenzo cuando le piden por las riquezas de la Iglesia y él dice que los pobres son la riqueza de la Iglesia, ¿no? Que entregara los tesoros de la Iglesia, Lorenzo reunió a los pobres de Roma y los presentó ante las autoridades como el verdadero tesoro de la Iglesia. Bien. Aquí os pongo en el libro de la guía del catequista, pues hago referencia también a esa expresión del Papa Pablo VI de que la Iglesia es caridad. No sé si aquí es así. Y luego el texto de Benedicto XVI. El texto de Benedicto XVI es un texto muy bonito, muy sencillo, se entiende perfectamente, se puede leer en la catequesis, donde él relaciona estas tres palabras: solidaridad, o sea, la relación entre la solidaridad con la Iglesia como familia. Y por tanto, la solidaridad cristiana es propia de la Iglesia entendida como familia. En una familia no dejaríamos, en primer lugar, no dejaríamos que nadie dentro de nuestra familia pase hambre. Si en la crisis del 2008 no terminamos en España rompiendo escaparates, como les ha pasado a otros países en momentos de crisis económica fuerte, es porque ha habido lo que llaman los sociólogos el colchón familiar, ¿no? Los 5 millones de parados, ¿quiénes mantuvieron a esas familias? Sus propias familias, ¿no? Entonces, la familia entendida como que la familia es el primer ámbito donde no dejamos que nadie pase necesidad. Pues esta visión de que la Iglesia es familia y por tanto, en primer lugar, dentro de la familia de los cristianos hay
una comunión de bienes materiales y espirituales, ¿no? Y por tanto no dejamos que nadie pase esa. Y luego, como es una familia abierta a toda la familia de la humanidad, porque toda la familia de la humanidad es candidata para formar parte de la familia de la Iglesia, por tanto también esta misma solidaridad se extiende. Bueno, todo eso lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI, y luego he querido hacer este guiño, ya que es un texto de Benedicto XVI, con una foto que tomé yo en Angola, porque cuando yo estuve allí con un proyecto de ayuda a la Iglesia necesitada, coincidió con el viaje de un fin de, fue en los últimos días que yo estuve, fue en el viaje de Benedicto XVI a Angola. Estoy hablando del año 2007 o 2008, no me acuerdo exactamente, para presentar el documento Eclesia en África. Y entonces a mí me llamó la atención de en un poblado perdido en el centro de Angola, en la selva, donde ni siquiera llegó la guerra civil durante 30 años, ni siquiera llegó allí. Y para llegar allí necesitamos casi 4 días en un jeep con el obispo, y había que sacarlo del barro, el jeep y tal, o sea que un acceso dificilísimo. Y cuando llegamos allí a ese poblado, que parece que no ha entrado la modernidad, está igual ahora que hace 4 siglos, y sin embargo hasta allí había llegado el cartel de la visita del Papa, y los niños estaban tan orgullosos de tener el cartel con la foto del Papa. Entonces me pareció tan entrañable la imagen que hice algunas fotos, y bueno, pues mira luego qué bien viene para ponerla aquí, ¿no? El Papa Benedicto XVI y los chavales africanos. El distintivo de la Iglesia es el de cada cristiano. ¿Es este también tu distintivo? Aquí la palabra distintivo es muy interesante porque aparece como el distintivo de la Iglesia, es por tanto el testimonio del amor al prójimo, ¿no? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos a los otros, ¿eh? Entonces, también un poco creo que es interesante tener en cuenta que el valor del distintivo, por tanto el valor de la identidad grupal, es muy importante para los adolescentes. Y aquí es muy importante ofrecerles, tú quieres tener un distintivo y un grupo que sea distintivo por lo que piensa, por lo que cree, por lo que hace, pues está esta iglesia, ¿no? La iglesia es tu grupo distintivo, ¿no? O el grupito de la catequesis, o tu parroquia, ¿eh? Entonces, bueno, ofrecer este valor distintivo. San Juan de Dios, en imitamos, pues hombre, aquí teníamos miles y miles de santos que nos podían servir, ¿no? para esta catequesis, ¿no? Ya no íbamos a meter ¿quién iba a decir? A vuestro fundador, no lo íbamos a meter aquí porque ya lo metimos en otro cuaderno, ¿no? San Vicente de Paúl. Ah, que no es el tuyo, no, tú no eres licenciado, yo creí que eres capuchina, pues no sé por qué yo el otro día te confundí y creí que eras hermana de la caridad, sí, no. Ha estado viniendo una hermana acá, entonces a lo mejor ha sido ella y ahora yo me he confundido, sí. Es verdad que ha estado viniendo, sí, una hermana de la caridad, ¿no? Bueno, pues evidentemente podía ser San Vicente de Paúl, o podía ser San Francisco, evidentemente, podía ser. Pero, bueno, pues, ¿por qué hemos elegido a San Juan de Dios? Primero, porque teníamos especial interés en que estuvieran los principales santos del siglo de oro español. Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, porque yo creo que esta es la bandera de nuestra Iglesia en España. Los santos del siglo XVI son la mayor riqueza que hemos dado a la Iglesia en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues que los chavales los conozcan, ¿no? Y que tengan un contacto con ellos. Y en esta lista está San Juan de Dios, de estos grandes santos, ¿no? Entonces, y es evidentemente un santo eminente como santo de la caridad, ¿no? De la caridad cristiana y por tanto del mandamiento nuevo, ¿no? Cercanía cultural del santo, por tanto, importante unión pobre-enfermo, lo que antes os decía, por lo tanto aquí continuamos con ese guiño que ya antes hacíamos en alguna otra parte, de que entiendan que la opción preferencial por los pobres del cristiano y de la Iglesia no es solamente del pobre de hambre y sed, sino que es de todo tipo de pobreza y por tanto una pobreza muy significativa
es la del enfermo, y sobre todo el enfermo, el discapacitado mental, que es una de las atenciones principales de San Juan de Dios, no la única. San Juan de Dios inauguraba y abría sus casas para los pobres de solemnidad, pero de un modo muy especial también para los que necesitaban una atención médica, una atención, y por eso todo el mundo de la salud, el mundo de la salud está unido al mundo de la caridad en San Juan de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues adelanta el concepto de misericordia, porque además aquí hemos metido unos textos de San Juan de Dios, unas frases de San Juan de Dios, donde hace referencia a la misericordia, y por tanto aquí estamos en esta clave de que os decía que este es uno de los cuadernos que está mejor lograda la hilación. Pues luego vamos a llegar a las obras de misericordia corporales, ¿no? Entonces ya antes de llegar a las obras de misericordia corporales, ya estamos en Imitamos hablando de la misericordia con San Juan de Dios, ¿no? El recuadro, valor de la valentía no solo pública sino oculta. Esta es una idea, ¿no? San Juan de Dios fue valiente, denunció a los más ricos de su tiempo y cuidó de millares de enfermos. Que entiendan que no solamente es valiente el que denuncia, es valiente o el que hace algo públicamente, sino que es valiente también el que hace algo oculto, aunque nadie se entere, como es atender a un moribundo, atender a un pobre, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con ese. Y luego, pues por tanto, en Imitamos la dinámica elección de frases, aprovechando los textos, es decir, les proponemos que elijan una de las frases de San Juan de Dios. Bien. ¿Habría posibilidad de acercar a los chavales a la obra de San Juan de Dios? Hago yo esta pregunta. Es decir, si esta catequesis se hace en un contexto en el que pueda haber tiempo, o se puede dedicar una sesión, una semana, hombre, pues en Madrid, en Pozuelo, en el Hospital de San Rafael, es decir, se puede tener un acercamiento concreto y real con la obra de San Juan de Dios, que también puede ser interesante, ¿no? Bien, nos vamos enseguida a Cuidamos, y nos encontramos en Cuidamos en las obras de misericordia corporales. En las obras de misericordia corporales, este texto que hay aquí un poquito largo es un texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, es un texto que no está pensado para adolescentes, está pensado para adultos. Y esta es una dificultad. Pero aún así es un texto suficientemente claro. Y ahí también se os pide a vosotros un esfuerzo de aproximación para los chavales. Pero es un texto yo he preferido no tocarlo, seleccionar bien en los 3 puntos con las referencias bíblicas separadas, porque se les da más importancia a las referencias bíblicas en cualquier edición del catecismo. Aparece simplemente entre paréntesis y punto, ¿no? Pero aquí los 2 textos de San Lucas y el de Santiago los hemos separado, ¿no? Pero forma parte de la misma redacción del mismo texto, ¿no? Y es muy interesante este texto ofrecérselo a los adolescentes. ¿Por qué? Porque es un texto más explicativo de las obras de misericordia corporales, es decir, las menciona todas ellas, pero no es el típico texto de la lista de las 7 obras de misericordia corporales, que al final, que en Testigos del Señor, por ejemplo, del Espíritu, no aparecen las obras de misericordia en ninguno que yo me ha sorprendido, me ha llamado la atención, de que no lo hubieran introducido en ninguno de los 45 capítulos que tiene Testigos del Señor, las obras de misericordia, pero sí que aparecen al final con las oraciones, las no sé qué, pues aparece la lista. ¿Qué pasa? Que la lista de las obras de misericordia, como bien sabéis, ya es muy conveniente que la aprendan desde niños, como los mandamientos. Entonces, ya si estos chavales han hecho, con los nuevos materiales que vamos a hacer o con los antiguos, han hecho catequesis de niños, a ellos ya les podría sonar las obras de misericordia. Entonces viene bien aquí que aquí la exposición no sea tanto la enumeración en títulos de las 7 obras de misericordia, sino que sea más explicativo, ¿no? En el recuadro tratamos de personalizar las obras de misericordia en una doble clave que no siempre se entiende así, porque casi siempre que hablamos de las obras de misericordia en la Iglesia, no solamente en la catequesis, las hablamos como propuesta del mandamiento nuevo. Y evidentemente esa clave es fundamental, pero también entenderlas como recepción, es decir, por eso les preguntamos no solamente cuándo ellos han podido vivir o pueden vivir las obras de misericordia corporales, sino también cuándo las han recibido. Es verdad que esto es mucho más fácil concretarlo en las obras de misericordia espirituales, ¿no? Pues cualquiera que le haya ayudado a estudiar, pues ya enseñar al que no sabe, ¿no? Pero también en las obras de misericordia corporales, que ellos vean
que también con ellos se tienen obras de misericordia corporales, ¿no? y que en su casa nunca les va a faltar nada para comer, porque desde muy pequeños han sido cuidados también en esto, pero también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues que aparezca también esa doble dimensión, ¿no? Conectar con expresiones concretas de las obras de misericordia corporales. Aquí invitamos, ¿no? También en el recuadro. Por tanto, aquí es muy importante también que podáis hacer un guiño a experiencias concretas que ellos puedan conocer, además de lo que ya hemos visto con San Juan de Dios. Pues aquí, desde Cáritas, San Egidio, comedores sociales, la experiencia esta que tanto se hace en Madrid con jóvenes, de los bocatas, de invisibles, de tal, que es ir a dar un caldo caliente y un bocadillo a los sin techo, etcétera, ¿no? Que ellos vean que esto de las obras misericordias corporales, que es muy, muy visible y muy real, y que puedan conocerlo realizado directamente, ¿no? Pasamos a compartimos. En compartimos nos encontramos ya con, estamos, claro, fijaros, en este cuaderno ya de suyo entra, hubiera sido el tema que hubiéramos elegido, entra y encaja mucho mejor en esta hilación y en esta continuidad la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, por eso es por lo que este es uno de los cuadernos que consigue más la hilación, porque aquí ya no hay menos ruptura, ¿no? Aquí vamos directamente a... continuamos, porque estamos en Doctrina Social de la Iglesia desde la primera página, ¿no? Entonces, y aquí en Doctrina Social de la Iglesia, en la primera parte, en compartimos, por tanto, sensibilización en la Doctrina Social de la Iglesia para adolescentes, les proponemos la regla de oro. Y esto es muy importante porque la regla de oro es bíblica, pero es no solamente bíblica, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con que la regla de oro, ¿no? Aparece el texto en el Evangelio, hay muchas maneras de expresar la regla de oro, pero simplemente cambiando los giros, pero la idea siempre es la misma. Todo lo que queréis que haga la gente con vosotros, hacerlo vosotros con ella, ¿no? Entonces, es muy interesante la dimensión antropológica de la regla de oro, es decir, está grabada en el corazón humano, porque todos necesitamos amar y ser amados. Por tanto, aquí se combinan las dos cosas. Como tenemos la sensibilidad porque necesitamos ser amados, tenemos la capacidad de entender perfectamente qué es lo bueno que los otros nos hacen a nosotros. Y esa se convierte en la regla de oro, en la clave para entender qué es bueno que nosotros podamos hacer bien a los demás. Lo que los demás tú descubres que es un bien que hacen contigo y es un bien para ti, inmediatamente se convierte en regla de lo que es bueno que tú puedas hacer con los demás. Esta es la regla de oro, ¿no? Por tanto, la dimensión antropológica, la importancia de la universalidad intercultural e interreligiosa de la regla de oro. La regla de oro aparece en todas las culturas, en todas las que se tiene conocimiento, donde haya una propuesta de vida, está la regla de oro. Y aparece en todas las religiones, en todas las tradiciones religiosas, lo cual es muy interesante porque es una ocasión también para hacerle ver al chaval con la regla de oro este principio, se puede explicar o no, pero bueno, es esta idea muy importante, teológica, que es la de las semillas del verbo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo no solamente a través de los profetas del Antiguo Testamento nos ha hablado, sino que el Espíritu Santo ahí nos ha hablado y lo reconocemos como una revelación explícita, pero hay una revelación implícita que hablaba San Ireneo, que es la de que el Espíritu Santo no tiene atadas sus manos en la historia de la humanidad y por tanto puede inspirar a hombres de toda raza, de toda cultura, de toda religión, les puede inspirar. Entonces, cuando vemos conexiones del Evangelio, por tanto de la revelación de Dios con otras culturas, no lo tenemos que entender como una casualidad, lo tenemos que entender como que hay semillas del verbo. Entonces, bueno, pues esta es una clave para entender la regla de oro, simplemente pues para que por lo menos como catequistas la tengáis, porque pueden servir, ¿no? Sobre todo en el diálogo. Pero entonces si están todas las religiones, ¿quiere decir que todas valen lo mismo? No, quiere decir que el Espíritu Santo no deja de inspirar a hombres en todos los lugares en otro tiempo, pero la revelación se ha hecho plena en Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso el texto de Hebreos, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente, ahora se ha manifestado plenamente en Jesucristo, continúa el texto de la carta a los Hebreos, ¿no?
Quien confía en Dios busca hacer su voluntad, quien hace su voluntad busca a Dios. También aquí, para romper ese esquema que este catequesis del mandamiento nuevo puede dar, igual como antes decíamos, la idea del Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG, el mandamiento nuevo no es mero altruismo, está también la idea que muchas veces hemos oído en nuestros ambientes de adultos: bueno, ¿y para qué ser cristiano si lo importante es amar? Eso lo puede hacer también uno que no tiene fe. Entonces, antes, este es un tema que puede salir con los chavales. Es más, que conviene que salga, porque está en el ambiente. Entonces hay que hacerles ver. Nos ha ayudado también todo lo de los diálogos de la primera parte, etcétera, del reconocer a Dios, ¿no? Pero es muy importante también aquí entender esto, ¿no? Quien confía en Dios busca hacer su voluntad. Por tanto, no podemos separar la fe de las obras. Creer en Dios es confiar en Dios, confiar en Dios es desear hacer su voluntad, porque sabemos que ahí es como Él nos va a dar lo que es bueno para nosotros, ¿no? Si hacemos su voluntad, ¿no? Entonces, y hacer su voluntad es el amor al prójimo, ¿no? Es fundamental en su voluntad, ¿no? Entonces, aquí unimos la fe y las obras, quedan perfectamente unidos, y del mismo modo, quien hace su voluntad, incluso aunque no lo sepa, está buscando a Dios. Por tanto, sí, claro que sí, que Dios valora también el amor al prójimo de quien no cree en Él. Pero porque el que no cree en Él, aun no sabiéndolo, está haciendo la voluntad de Dios. Pero la plenitud de esa voluntad de Dios es que sea consciente de que está haciendo lo que Dios quiere para él, ¿no? Y por tanto, la plenitud está en la fe, ¿no? Por tanto, esta diatriba también es una ocasión, esta página de la regla de oro, para resolverla si sale a colación, ¿no? La dimensión comunitaria, la civilización del amor, que aparece también en la explicación aquí de los textos del Ducat, ¿no? El contexto, el principio de civilización del amor de la doctrina social de la Iglesia. Y luego la imagen, hemos querido, en la imagen del árbitro con la mano y el dedo levantado hacia arriba, pues un poco la imagen positiva de la regla de oro. No deja de ser una norma moral, por tanto un mandamiento, y en esta clave también del mandamiento en sentido positivo, ¿no? No como imposición, sino como regla de juego, ¿no? Como, mira, si tú quieres jugarte bien la vida, pues esta regla es fundamental, ¿no? Entonces, en plan positivo, pues es como el árbitro que te dice así, ¿no? Así va bien, ¿no? Entonces, la imagen también hemos querido que contribuya a esto. Participamos. Aquí hemos introducido un tema de la doctrina social de la Iglesia muy, muy peculiar y muy particular, que es el de la gobernanza mundial. ¿Por qué? Primero, porque lo contextualizamos en la idea fundamental en el mandamiento nuevo, que es que el mandamiento nuevo tiene una repercusión social y política, no solamente personal. El mandamiento nuevo significa, si lo viviésemos como cristianos, tendría, y de hecho las ha tenido a lo largo de estos 2000 años magníficas, ¿no? entre luces y sombras, pero tiene que tener consecuencias enormes también en la dimensión social. Entonces, una de las basado en el principio de subsidiariedad, eso no se dice aquí, esto es un poco para la formación en doctrina social del catequista, ¿no? De los 4 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que son el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y, me he olvidado el primero de todos, que es la dignidad de la persona humana. En estos 4 principios está fundamentada toda la doctrina social. Pues la gobernanza mundial, evidentemente, es solidaridad, y es bien común, pero es clave el principio de subsidiariedad. Es decir, lo que necesite hacerse a escala mundial para que pueda ser efectivo, para que se pueda realizar, que no se haga a escala particular. Tenemos que llegar a poder salvar a la humanidad. Fijaros aquí el guiño con la película. Naciones Unidas, el mandato de... eso está basado en esto. Es decir, que pueda haber intervenciones humanitarias internacionales, está basado en este principio de la doctrina social de la Iglesia, que la comunidad internacional relativamente lo ha asumido, de que ante el drama humano
tiene que moverse el mundo entero para solucionarlo y tiene que intervenir, ¿no? En cualquier lado del mundo donde esté, ¿no? Entonces, aquí hay un principio del Papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, que es el de la gobernanza mundial, en esta clave que está aquí explicado y que puede ser pues, un punto para explicarlo. Y para acercarlo a la vida personal del chaval, este principio que se le escapa, pues en el recuadro desde la doble dimensión, ámbito privado, ámbito público, de la fraternidad universal, plantear el compromiso personal como proceso vital. Es decir, hoy, tú, ahora, en tu circunstancia, a tu edad, ¿qué puedes hacer por la fraternidad universal? Pero, ¿y qué podrías hacer en el futuro? Con tu profesión, con tu responsabilidad social, con una posible responsabilidad pública. ¿No podría ser alguien que consiguiese una mayor comunión entre los pueblos y las naciones? Por tanto, esta perspectiva siempre más amplia, ¿no? Bien, luego comunicamos la comunicación social. Aquí directamente introducimos en este cuaderno qué es la comunicación social. El primer párrafo está tomado del DOCAT, pero el segundo y el tercero son dos párrafos que he introducido yo porque no siempre ni los chavales ni los catequistas sabemos qué significa el concepto de comunicación social, diferenciándolo de la comunicación interpersonal y la comunicación de grupo. Entonces, esto sirve, el segundo, para explicarlo, porque entendiendo bien el concepto de comunicación social, por tanto, de destinatario indeterminado, se entiende bien por qué aquí hay una relación con la fraternidad universal. También la comunicación social está llamada a estar al servicio de la fraternidad universal. Y es el tema de los fines, el fin de la comunicación social. El magisterio de la Iglesia, o mejor dicho, solo la Iglesia, a través de su magisterio, es decir, de su doctrina social de la Iglesia, solo la Iglesia da respuesta a la pregunta de cuáles son los fines globales de la comunicación social. Solo la Iglesia. Si yo, que es el único tema en el que me considero un poquito experto, es en el tema en la comunicación social, en todas las teorías sobre la comunicación social, nadie se atreve a decir que haya un fin universal de la comunicación social. La Iglesia sí, y lo dice en la Carta Magna de su magisterio, que es el documento del año 77 o 79, el documento Communio et Progressio, y del Consejo Pontificio de Comunicaciones Sociales, donde empieza a decir el documento que la comunión y el progreso entre los hombres y los pueblos es el fin de la comunicación social, ¿no? Por tanto, le da una perspectiva teológica, lo pone en relación con la consumación, con todos los fines proféticos de las realidades humanas, ¿no? De las cosas temporales, ¿no? Y por tanto, también que el chaval entienda que, y eso se concreta y es en la pregunta que se les pone en el recuadro, cuando se le dice: los medios de comunicación, los uso yo al servicio del bien para las personas y de la comunión entre ellas, porque si los uso así, ya estoy usándolos bien, porque ese es el fin de la comunicación social, ¿no? Terminamos, que ya me imagino que será muy tarde, yo no quiero ni mirarlo, aquí no sea muy tarde, ya os dije que este era un cuaderno muy rico y claro, pues eso es lo que tiene, con la oración final, siempre con los pobres. Esta oración es de José María Bendaño, que es el vicario de pastoral de la diócesis de Getafe y que es un hombre que escribe de maravilla, tiene unos textos preciosos, ¿no? Y tiene un librito muy bonito de oraciones, y en ella aparece esta oración muy bonita que primero la hemos elegido por dos razones. Una, porque hace un guiño al buen samaritano, y otra porque hace un guiño también porque termina con la regla de oro. Termina: haz que ninguno de nosotros sienta ajeno a la regla de oro de tu evangelio. Todo lo que queréis que la gente haga con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Entonces, así, de algún modo, estamos reiterando, reforzando catequéticamente también desde la oración. Y todo esto que me dices a mí, de las claves más generales, obras de misericordia, regla de oro, etcétera, a las más personales, ¿no? Y aquí os he puesto en la hoja esta clave para vosotros, ¿no? Que es importante, ¿no? Lo importante es que el chaval también en esta catequesis pueda descubrir que este mandamiento nuevo es para él, y es para él en sus propias circunstancias, en su propia vida concreta, ¿no? Y por eso esa frase que todos conocemos, la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, pero muy pocos saben que la frase no termina ahí, que esa es la primera parte. La segunda parte es preciosa también,
si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí. Sabiendo que en cristiano yo nunca me salvo, es Dios quien me salva. Pero aquí en cristiano podemos traducir la frase de Ortega y Gasset: si no dejo que Dios salve mis circunstancias, no le estoy facilitando que me salve a mí. Por lo tanto, las circunstancias son las que me rodean, las concretas, y ahí tengo que poner en juego también el mandamiento nuevo. Bien, pues, y la contraportada, simplemente una referencia a la contraportada, que como sabéis, nunca hay que dar catequesis de la contraportada como es lógico, es simplemente el índice de todos los cuadernos, pero siempre subrayamos el cuaderno al que está con un salmo. Y aquí me he encontrado con otro error en el cuaderno que yo no me di cuenta, que es que me imagino que por razones de espacio se han dejado la segunda parte del salmo, que es la más, del versículo, que es la más importante, porque en las tinieblas brilla como una luz, podía valer más para otros cuadernos que para este, pero es que la frase es del Salmo 111, en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo, por tanto, el que vive el mandamiento nuevo.